Buenas tardes, a continuación presentaremos las entrevistas que se le hizo a los abuelos con relación a las zonas de desarrollo. En este primer video presentaré los dos abuelos que yo entrevisté. Mi nombre primero que todo es Andrés Felipe Sánchez y empezaremos. Aquí, como pueden ver en la imagen, está todo el mapa mental con los 6 abuelos que entrevistamos. Y a priori podemos decir que una de las relaciones que encontramos entre estos 6 mapas mentales fue que la sensación de seguridad de esa época era mucho mejor que la de ahora. En efecto, ese es uno de los temas que más extrañan estas personas con un promedio de edad alrededor de los 60 y 76 años más o menos. Lo que más extrañan de esa época es que se podía salir a la calle sin ningún inconveniente. Se podía dejar la puerta de la casa abierta sin temor a que lo robaban. Y también extrañan mucho que en esa época la contaminación no era tan fuerte, había menos ruido, los climas eran más predecibles, no como a diferencia de hoy en día, que la verdad no se sabe qué pueda suceder de un día para otro. Primeramente, hablaré del caso de mi abuela María. Ella tiene 69 años de edad y lo que hice a través de la entrevista y lo que pude deducir de ella fueron ciertos puntos, específicamente cómo su vida y su experiencia se vio afectada por lo que fueron las olas de servicio, la ola agrícola, la ola industrial, el medio ambiente de su época y la seguridad en ese tiempo. En la ola de vicios, lo que ella muy bien me comentaba es que en esa época la salud no era muy buena, no había el POS como tal, el plan obligatorio de salud no había, entonces no era muy accesible la salud en esa época, entonces se tenía gran preocupación en algunos casos porque no se tenía la atención médica necesaria para ciertas enfermedades. También no habían servicios como la telefonía, como hoy en día, que un celular es casi indispensable para la vida de cualquier ser humano. En esa época no lo había. Y entonces la verdad, la conexión entre las personas pues era muy limitada a su entorno, donde vivían. También en esa época los servicios pues estaban apenas surgiendo, como lo son la televisión y uno que de pronto no metí, que es el transporte urbano. En esa época pues los buses eran el único medio y pues la verdad tampoco es que fuera muy grande porque apenas estaba iniciando la pavimentación. La ola industrial de cómo afectó en esa época, pues como dije anteriormente, apenas estaba iniciando la construcción de carreteras entre ciudades, al igual que dentro de las ciudades la pavimentación. Y mi abuela eh, tenía familiares que trabajaban en esta área. Ellos lo que hacían era dinamitar los lugares que obstaculizaban la construcción, y ahí podemos ver cómo se empieza de una vez a dañar el medio ambiente con con esas explosiones que no se medían y que tenían prejuicios al medio ambiente. También otra cosa que descubrí a través de esta entrevista fue que en esa época había una sociedad muy machista. En sí, los operarios de las empresas eran en su mayoría hombres. Las mujeres de por sí eran las amas de casa. Los hombres eran los que iban a trabajar y las mujeres eran los que cuidaban en su hijo. Mi abuela tuvo 6 hijos. En esa época la gente tenía muchísimos hijos, por lo que había mucha abundancia de comida, muchos recursos naturales y no había como las dificultades económicas que hoy en día tenemos para mantener un hogar. También en esa época se daban trabajos sin ni siquiera terminar una universidad. Por lo menos ella trabajó sin un contrato laboral como tal en una casa en donde hacían cosas de modistería. Sus jefes eran amigos y utilizaban máquinas muy rudimentarias que no utilizaban ni electricidad, sino que eran utilizadas por la pura mecánica. Tampoco había ningún cumplimiento de horarios ni había seguridad laboral como tal. Por otro lado, la ola agrícola era muy presente en nuestra Colombia
ya que es un país tercermundista en desarrollo, y pues más en ese tiempo que la industria apenas estaba llegando a nuestro país, la gente vivía muchísimo en la finca. No tengo los datos ni las cifras exactamente, pero sí tengo el conocimiento de que en esa época había una gran población que vivía en la zona rural, y ellos mismos satisfacían sus necesidades con los respectivos cultivos que allí crecían. No como hoy en día, que prácticamente toda la civilización está en la zona urbana. Por otro lado, el medio ambiente de la época de mi abuela María era mucho mejor que el de ahora. Los ríos estaban más limpios porque había menos contaminación, menos asfalto y más vegetación. También el clima de aquella época, como lo dije al principio, era mucho más estable, no era tan cálido como ahora, y se conocía qué temporadas eran de lluvia y las de calor. Por último, en el mapa mental de mi abuela, culminamos con el área de la seguridad. Un área muy importante que al principio hablé, de que es una de las cosas que más extrañan estas personas de la tercera edad. En esa época la delincuencia no era fuerte, había una sensación de mayor seguridad, y como lo dije al principio, es de lo que más extrañan en esa época. De hecho, mi abuela es de las personas que les gusta coger un bus e irse a atravesar toda la ciudad y volverse a su casa tarde, la noche. Y en esa época ella se sentía muy tranquila porque podía hacerlo a la hora que quisiera. Hoy en día es mucho más difícil. Por otro lado se encuentra mi segundo abuelo. Se llama Fabio Sánchez. Tiene 79 años de edad actualmente. En su entrevista saqué muchos más puntos, ya que de por sí los hombres en esa época pues tenían una experiencia laboral mucho más fuerte que las mujeres, ya que por ser una sociedad machista las mujeres estaban prácticamente condenadas a ser amas de casa. Entonces de mi abuelo pude hacer una entrevista mucho más fuerte en cuanto a lo que fue la vida laboral y el desarrollo industrial como tal de la ciudad y del pueblo en donde él vivía. Primeramente vamos a hablar de los recursos naturales de esa época, haciendo como referencia al lado agrícola. En esa época había una abundancia de recursos naturales. De hecho, eso era una de las razones por las cuales las personas tenían muchos hijos, porque era muy asequible tener alimento en la casa, no como hoy en día que se ha vuelto mucho más costoso pagar la alimentación. También el clima era más predecible, ya se sabía los meses determinados para las lluvias y otras para el verano, de modo que como Colombia era un país en que su economía se basaba totalmente en la agricultura, pues debido a que el clima también lo podía ayudar, se gozaba de una agricultura estable. También en las ciudades se podía ver, y en los pueblos, en casi toda Colombia también, por ser un país con tanta fauna y flora, se podía ver grandes hectáreas de bosque, en donde lastimosamente hoy en día los hemos acabado y hemos convertido en selvas de cemento. Por otro lado, la contaminación era muy poca, habían muy pocas industrias, de hecho los pueblos no contaban con ninguna empresa grande, los pueblos siquiera tenían energía solamente por la noche, durante el día la energía eléctrica la luz que ellos tenían provenía del sol, y los ríos por ende eran mucho más limpios. Ya siguiendo con la vida laboral de mi abuelo, pude observar que en esa época mi abuelo no contaba con muchos recursos económicos, de tal forma que le tocó trabajar en muchos empleos semi-informales, ya que no existían contratos en las pequeñas empresas. Él pasaba y cambiaba mucho de panadería y en tiendas en diferentes momentos. Eran trabajos muy temporales que él hacía dependiendo de la necesidad que tuviera o a donde el lugar que él se moviera. También otra cosa que me llamó mucho la atención fue la forma en que él aprendía. En esa época pues no era tan necesario tener una educación formal como lo hoy en día, sino que prácticamente todo el aprendizaje se daba por la experiencia. Todo lo que él aprendió eran por lo que pudiera experimentar en sus trabajos con
con las panaderías y de lo que sus compañeros les pudiera comentar. Otra cosa muy interesante fue la movilización hacia el trabajo. Como nosotros sabemos, en la ola industrial se dio ese cambio de que ya el hogar no era el mismo lugar para trabajar, sino que ya teníamos que desplazarnos hacia un lugar para trabajar. Aquí se comenzó a ver eso cuando empezaron a llegar las industrias y también las pequeñas tiendas, pero pues como no habían los recursos y también apenas estaba desarrollando como tal el país de manera industrial, las personas les tocaba transportarse en bicicleta o caminando. Y cuando habían aguaceros, debido a que no había pavimentación, los terrenos se hacían difíciles para su transporte y la verdad que se convertía en una dificultad diaria porque los caminos quedaban totalmente empantanados. Volviendo a los trabajos, mi abuelo me contaba que las normas no se establecían formalmente. Era el jefe el que las decía y lideraba prácticamente toda la empresa, digámoslo, en empresa en términos de panaderías y tiendas pequeñas, ya que él no trabajaba en empresas muy grandes por no tener contactos o por no tener cierta educación. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces el jefe explotaba muchísimo porque en esa época no habían suficientes normas que protegieran al empleado como tal. También no había seguridad dentro de las empresas. De hecho, mi abuelo me cuenta que cuando empezaron a llegar las máquinas para hacer el pan y cosas por el estilo, para calentar y todo eso, muchas personas tuvieron accidentes, por lo que las máquinas no eran ni las más seguras ni tampoco había seguridad como tal para que las personas no sufrieran tal. Y si las personas llegaban a tener algún percance, pues no había nada que los cubriera ni los protegiera después de ser afectados. Consecuentemente, vamos a hablar del desarrollo industrial. Y de lo que pude destacar de la entrevista de mi abuelo fue la diferencia tan grande que había entre los pueblos y las ciudades. Primeramente hablemos de los pueblos. Como dije al principio, la electricidad era por horas. Los trabajos en su mayoría eran manuales, no había pavimentación, los caminos eran abruptos y las lluvias impedían el transporte. También en los pueblos las edificaciones no eran muy grandes, la infraestructura no era nada desarrollada. De hecho, las edificaciones más altas eran las iglesias y el 99% de las casas eran en madera. Y esto vamos a ver una gran diferencia con las ciudades, ya que en las ciudades como Cali, donde vino a estar mi abuelo porque él antes vivía en unos pueblitos del Tolima, en las ciudades ya se encontraban y se estaban asentando las grandes empresas como Carvajal y Cartones Colombia. En las ciudades se vio la llegada de las nuevas tecnologías, las maquinarias para diferentes actividades, máquinas de grandes tamaños y pues en su mayoría todas trabajaban a gasolina. Como lo dije anteriormente, eran máquinas peligrosas para los operarios porque mi abuelo en alguna ocasión resultó herido, pero no de gran gravedad, como si de pronto lo sufrieron otros de sus compañeros. En las ciudades también se veía una infraestructura más desarrollada, los edificios eran muchísimo más grandes. En esa época los hoteles eran lo más grande junto con los centros deportivos como el Pascual Guerrero y la Plaza de Toros. De esa época mi abuelo me pudo comentar, de lo que recordaba era que el Hotel Aristi era de los más grandes. Resaltando que en esa época la ciudad apenas estaba un 30% de lo que es ahora, tomando en cuenta, como lo dije anteriormente, que apenas estaba generándose ese desarrollo industrial en la ciudad y que había muchos caminos que aún había mucha vegetación y mucho campo, no como ahora que prácticamente todo está asfaltado. Por otra parte, en los servicios apenas se estaba formalizando la salud y como lo dijo mi abuelo, la salud no era obligatoria ni las empresas cubrían la salud de las personas. Como lo dije, no se brindaban pocos servicios a las personas y los empleados estaban prácticamente desprotegidos. No había el servicio de las telecomunicaciones como lo hay ahora. Los pocos teléfonos que apenas estaban saliendo eran gigantes y eran de gran costo. Entonces la verdad que los servicios fue un desarrollo que apenas se vio más o menos en la época de los 90.
Por último, hablaremos de la sociedad de esa época comparándola principalmente con lo que es hoy en día. En esa época las personas eran mucho más tolerantes y había una mejor convivencia. Parte yo creo que es porque en esa época no había ese afán y ese consumismo que hoy en día por producir, por tener más y el materialismo tan grande que hoy vemos. También encontré que la delincuencia no era tan fuerte. Como dije en el caso de mi abuela y mi abuelo también así mismo se refirió, se podía dejar la puerta abierta sin miedo a que se fueran a robar las cosas de la casa. También se podía caminar por toda la ciudad a la hora que fuera y nunca iba a existir ese miedo a que alguien o algo te hiciera algo, te hicieran daño. También de esa época lo que puedo ver es que no había mucho entretenimiento más que trabajar. No es como hoy en día que tenemos la televisión, ni tenemos videojuegos o muchísimas cosas como la internet que nos pueden distraer. En esa época lo que la gente más podía hacer era trabajar y estar un tiempo con su familia. La televisión en esa época pues apenas estaba emergiendo y eran blanco y negro y solamente habían 3 canales, no como hoy en día que tenemos cientos de canales. En sí, el único canal así importante eran Caracol y RCN, en donde las noticias eran el mayor programa. Entonces, como pudimos ver, la sociedad ha cambiado muchísimo de lo que fue durante esas épocas de los 60, 70 a lo que es hoy en día. Muchísimas gracias por su atención.